Le comentaba desde el principio del programa que los consejeros del Instituto Nacional Electoral acudieron a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y presentarle ahí pues su punto de vista respecto de lo estrecho del presupuesto que tiene el instituto para la realización de la elección judicial extraordinaria del próximo 1 de julio. En principio se acordó que habría una ampliación presupuestal y vamos a hablar al respecto con Claudia Zavala, consejera electoral del INE. ¿Qué tal, consejera? ¿Cómo le va? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Les saludo con mucho gusto a usted, a toda la audiencia y lo mejor para este año que iniciamos. Igualmente para usted, consejera. Bueno, pues, ¿cómo estuvo la reunión en términos generales? Cuéntenos en qué ambiente se desarrolló y también, pues, cuál fue la recepción que tuvo la petición que hicieron ustedes de esa ampliación presupuestal que comentaba. Pues yo creo que fue una reunión muy positiva. En realidad, lo que quiero resaltar es que el diálogo siempre va a ser el mecanismo en la democracia para que podamos para que podamos tener razones y entender esas razones. Y esta reunión fue así, Pascal. Nosotros nos dimos a la tarea de explicar con mucha claridad cuáles eran las razones de cada peso y centavo, como lo hicimos con el legislativo, ¿eh? Pero también aquí, de una forma muy sintética, es por qué el INE pidió esa cantidad. Y a partir de eso, también, pues, en un documento también muy sintético, es qué se está dejando de hacer porque no se asignó ese presupuesto solicitado y en alguna medida, pues, qué riesgos tenemos y todos los riesgos que tenemos. Y también escuchamos, tuvimos una atención muy positiva por parte de la presidenta de la República y un diálogo franco. Y yo creo que también esto hay que resaltarlo, porque a su vez la presidenta de la República nos expresó las razones en la economía del Estado mexicano y los límites que ella tiene para no poder asumir una solicitud de entregar todo el presupuesto o toda una ampliación presupuestal para que nosotros podamos llevar a cabo la elección Ujú. en términos de lo solicitado. Y me parece que eso hay que resaltarlo porque como autoridades del Estado mexicano, el Poder Ejecutivo, el INE como órgano autónomo, pues construimos este diálogo y al final sí hubo una parte en la que la presidenta, en la medida de las posibilidades del Ejecutivo, pues dará una ampliación al INE que le permitirá al INE atender huecos o cuestiones Ujú. que son muy relevantes, Pascal, para poder continuar con este proceso electoral. No lo vamos a hacer una elección como todas las demás, con las 172,000 casillas, vamos a ocupar el modelo, pero vamos a llenar unos huecos que quedaron, que son muy delicados a partir de la poca suficiencia presupuestal. Déjeme hacerle la pregunta del abogado del diablo que probablemente está pensando buena parte de la gente que nos escucha, o al menos eso creo yo. El encargado de otorgar, de aprobar el presupuesto es la Cámara de Diputados. ¿No se está reforzando el presidencialismo, la centralización del poder al hacer una petición de esta manera y acudir ustedes, que son los titulares de un órgano autónomo, a Palacio Nacional, consejera? Pues yo creo que hay que agotar, Pascal, el diálogo porque el INE sí está en una circunstancia muy compleja. Ujú. Y mire, lo que yo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo, lamentablemente la Cámara de Diputados no dio razones, no expresó razones de por qué al INE le da una atribución mayor en una reforma constitucional que implica todo un proceso electoral para la elección de un poder de gran relevancia y omitió dar todas esas razones y el INE sí tiene que buscar un cauce Ujú. porque verdaderamente hay condiciones que lo ponen en un mayor riesgo, Pascal. Sí. Y esto se hace a través de un diálogo de instituciones, con el respeto de las instituciones, pero sobre todo con el respeto de la autonomía y también
la posibilidad, porque el Poder Ejecutivo pues le fue asignado un recurso y dentro de este modelo económico ya definido de la Cámara, Ujú. pues habrá un recurso adicional. Este recurso, fíjese Pascal, que está previsto también en la propia reforma constitucional, cuando habla de la extinción de fideicomisos del Poder Judicial y poder administrar recursos a la elección. Y ese es el camino que entiendo se va a seguir, por lo que ayer comentó la presidenta. Ujú. Así que yo creo que hay que construir este diálogo y no hay ninguna cuestión de sometimiento de parte del INE. Es una institución autónoma que acude primero a desahogar una inquietud de parte de la presidenta, que había dicho que quería escuchar una explicación precisa de cada peso y centavo, y me parece que eso ayer se logró. Ayer se logró explicar que un modelo de elección, lo más caro que nosotros invertimos, Pascal y Ujú. ciudadanía, es precisamente para llevar todo este proceso de capacitación, de reclutamiento de quienes van a ser los funcionarios de casilla Ujú. y también para instalar esas casillas. Entonces sí, creo que debe de haber un entendimiento claro de por qué el INE pide esa cantidad y también de frente a la ciudadanía. Y es que el modelo legal de las elecciones es lo que nos lleva a administrar un recurso mayor para las Ujú. elecciones. Y eso me parece que siempre construyen una democracia, Pascal. Yo creo que nada interviene en las decisiones que podamos tomar nosotros, simple y sencillamente fue a expresar pues una necesidad que Bueno. tenemos desde el INE mayúscula. Le agradezco mucho a la consejera del INE, Claudia Zavala, que me haya esperado en la línea para seguir esta conversación. Consejera, ayúdenos por favor con los números de la elección. Normalmente en una elección constitucional serían 172,000 casillas. ¿Cuántas se instalarán para este proceso? Estamos en el modelo operativo que aprobamos, están previstas más de 73,000 casillas. Ujú. Y esto tiene que ver porque ese número determina también el número de supervisores y capacitadores electorales, que es las ciudadanas y ciudadanos que ayudan al INE. Lo que vamos a hacer es instalar casillas seccionales y vamos a concentrar un mayor número de electores en esas casillas seccionales que pues estamos atendiendo un padrón de más de 99 millones de mexicanas y mexicanos. Ujú. Entonces, este modelo operativo es lo que le da la posibilidad al INE de realizar la elección con estas 73,000 casillas seccionales. Bueno, ¿y cuál será la variación en el número de capacitadores respecto de una elección o la anterior elección constitucional? Bueno, estamos hablando que generalmente el número de personas que contratamos es más de 50,000 entre capacitadores electorales, supervisores electorales, Ujú. y hoy vamos a tener un poco más de 20,000 personas trabajando con el INE. Ya. Bueno, entonces sí hay una reducción y aquí la pregunta entiendo que es una reducción que fue necesaria porque el presupuesto que solicitó originalmente el instituto pues no le fue otorgado. Pero la siguiente pregunta sería en cuanto a la confiabilidad del proceso. Pues mire, nosotros como INE tenemos las garantías, por ejemplo, las boletas sí van con papel seguridad, Ujú. va a estar instalada con ciudadanas y ciudadanos las casillas, con ciudadanas y ciudadanos que fueron sorteados. Ese método que prevé la ley sí lo estamos siguiendo. Vamos a Ujú. visitar a más de 13 millones de personas para Ujú. elegir al 1,5 millones de ciudadanas y ciudadanos que van a instalar las casillas. Ujú. Entonces, ese modelo lo seguimos conservando porque es una de las cosas que garantiza que quienes estén el día de la elección recibiendo la votación sean ciudadanas, ciudadanos elegidos al azar, al sorteo, ¿no? Como fue ya con la letra y el mes que se está sorteando para que poder invitar a la ciudadanía. Tenemos garantías que no derribamos, como es la revisión del padrón electoral, Pascal. Ujú. Nosotros somos muy cuidadosos en que el padrón esté depurado, esté Ujú. revisado, esté analizado, y estas son bases estructurales que nos van dando esta garantía. ¿En dónde tenemos el problema? Y es que el problema es que vamos a concentrar
muchas personas en las casillas seccionales con boletas más complejas, con un mayor número de boletas, Ujú, porque hoy cargos federales van a ser por lo menos 6 boletas, ujú, más los estados que se están incluyendo para que pueda llevarse a cabo la elección. ujú, Entonces, van a ser boletas federales, boletas locales, boletas diferentes porque tienen nombres, no tienen emblemas como nosotros estamos acostumbrados. ujú. Entonces, este es un proceso de votación, de elección más complejo. Ahora, lo que vamos a hacer es, también tenemos necesidad de un mayor número de difusión, cosa que se ve mermada con los pocos recursos que tenemos, pero apoyada con espacios como este, por ejemplo, Pascal, que nos permiten dirigirnos a la ciudadanía y tenemos que construir pedagogía Sí. que explique qué hacen los jueces, qué hacen los ministros, qué hacen las magistradas, las magistraturas, cómo se va a votar, porque es la primera vez que los mexicanos y mexicanas lo vamos a hacer. Ujú. En esa medida, esa reducción presupuestal es lo que va llevando al INE a bajar con esta integridad que nosotros tenemos en las elecciones de ser mucho más cercana a la ciudadanía, pero no se van a derribar esta integridad que resguarda que Ujú. sean ciudadanas y ciudadanos, vecinos, que sean boletas en las que hace el INE, que sea un padrón sólido como el que trabaja el INE. Sí. Eso lo cuidamos muchísimo en la asignación de presupuestos. Déjame hacerle una última pregunta. Tenemos únicamente 2 minutos y no quiero dejar de preguntárselo. ¿Cuál fue el presupuesto originalmente solicitado? ¿Cuál fue el otorgado? ¿Y cuál es la ampliación que están pidiendo? Pedimos en general 40,000 millones, Ujú, nos dieron 27,000 millones, ujú. de esos 7,000 millones, en números cerrados, siete mil Sí. millones son exclusivos de los partidos políticos Ujú. y estamos operando todo el quehacer institucional, no nada más la elección, con menos de 20,000 millones, de los cuales destinamos 6,000,3 millones a la elección del Poder Judicial. De acuerdo. ¿Y cuánto están pidiendo de ampliación? Bueno, nosotros todavía no lo definimos en el Consejo General, es Ujú, una definición que vamos a tener, pero lo que estamos viendo en números cerrados, más de 1,000 millones para cubrir lo esencial ujú, que es personal que ahorita estamos careciendo temporal ujú. para poder abarcar actividades que tienen que ver con la elección particularmente. Ya determinaremos con claridad la cantidad y la enviaremos al Ejecutivo para que a su vez pues ya se tenga en cuenta cuál es lo mínimo esencial para que nosotros podamos no poner mayores Sí. riesgos a esta elección. En unos segundos, entiendo que la presidenta planteó que la ampliación fuera para difusión. ¿Va a ser así o tienen la opción de usarlo en otras cosas? No, el INE como es un órgano autónomo define en dónde es donde se va a aplicar esta ampliación Bueno, y lo vamos a hacer pues acorde con las mayores necesidades. pues consejera, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada y cuente con este espacio para difundir lo que el instituto crea conveniente, lo que deba saber la ciudadanía en torno a este proceso. Muchísimas gracias, Pascal, lo aprecio muchísimo y claro que le vamos a tomar la palabra. Gracias, Aquí buen día. estamos siempre a disposición. Gracias, consejera, muy amable. Buenos días y feliz año. Igualmente, gracias, buen día. Gracias, Claudia Zavala, consejera electoral del INE.